sí, me interesa la fuerza, pero ¿y cuándo va a aparecer una fuerza? Es la pregunta que me tendría que hacer. Disculpe, creo que era parecido o análogo al campo eléctrico. Cuando había campo eléctrico, va a haber fuerza. Lo mismo sería para el magnético, creo. Siempre va a haber fuerza cuando haya campo. Siempre que haya campo magnético, va a haber una fuerza magnética. Surgen estas preguntas que son fundamentales. Si nosotros las resolvemos, de aquí en más sabemos todos. Mientras haya una carga sobre la cual actúe el campo magnético, va a haber una fuerza, el campo eléctrico va a haber una fuerza eléctrica. Bueno, miren, el compañero me dice, tengo una carga, una carga Q, esa carga en presencia de un campo eléctrico da origen a una fuerza de origen eléctrico. Eso interpreto de lo que me dice el compañero. ¿Me quiere decir eso? Una carga en presencia de un campo da lugar a una fuerza de origen eléctrica. Interacción de carga con campo eléctrico me da una fuerza eléctrica. ¿Eso es lo que me estaba queriendo decir el compañero? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, Sí, pero se capaz que escucha. no sabe si ¿Eso es es lo que me para quiere él o es para decir? mí. ¿Cómo? Básicamente hemos dicho lo parecido, nada más que él ha dicho sobre la carga, ha dicho él. Yo no he dicho eso. Bien. La fuerza aparece sobre la carga, porque tiene que haber un punto de aplicación de la fuerza, un lugar donde se aplica y la fuerza se aplica sobre la carga. Una carga en presencia de un campo experimenta la fuerza de origen eléctrico. ¿Está todo de acuerdo con esto? Hasta aquí lo que veníamos viendo. ¿Qué características tiene esta carga que estamos analizando? Que es puntual. Una, sí, ¿qué más? Que es estática. Que está quieta, que está detenida, que está en reposo, ¿sí? Por eso nosotros analizábamos las cargas puntuales en reposo y cómo era la interacción de estas cargas con un campo eléctrico. Hemos dicho que daba lugar a fuerzas de origen eléctrico. Hasta aquí lo que venimos viendo. ¿Qué pasa ahora con el campo magnético? Era una carga con una velocidad. Que tiene una Ajá, velocidad. ¿y qué difiere de lo anterior? Esto es para campo eléctrico. Ahora para campo magnético voy a analizar la interacción de una carga con el campo magnético, pero esa carga se está moviendo, ¿sí? Ahora vamos a analizar cargas en movimiento y esa es una de las grandes diferencias que existe, ¿sí? Ahora analizo una carga, voy a ponerla positiva por ponerla, que en presencia de un campo magnético, esa carga en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza, así como lo he puesto. Experimenta una fuerza esta carga. Una carga en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza.
¿Debería tener una velocidad la carga o no? Bien, eso en forma muy específica, pero esa carga, disculpe, esta carga en presencia de un campo va a experimentar una fuerza si se mueve. Usted define ese movimiento con una velocidad, ¿sí? Pero en esencia el movimiento, cuando la carga se mueve en presencia de un campo magnético, experimenta una fuerza. ¿Cómo particularizo, cómo especifico que hay un movimiento? Porque yo digo, lo expreso o lo pongo de manifiesto con la velocidad. Una carga. Lo voy a hacer en forma más general. Una carga que se está moviendo en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ven? Ahí viene. Esto es lo esencial y el concepto fundamental. Sé esto, voy a poder resolver todo lo otro. Entonces me dicen ustedes que esta carga que se mueve en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza. Esa fuerza queda definida por la ecuación Q por la velocidad. ¿Es así la ecuación que tienen ustedes? Sí. Bien. Entonces, esta carga experimenta una fuerza. Esa fuerza está determinada por esta ecuación que se reduce a determinar el producto vectorial entre la velocidad y el campo. ¿Sí? Y miren, ahí vamos a hacer uso de las reglas de la mano derecha. ¿Sí? Y vamos a hacer, aplicando el producto vectorial que ustedes ya lo saben de matemática, vamos a llevar el vector velocidad hacia el vector campo magnético. De B hacia B. ¿Y cómo es eso? La velocidad la, la sustituyo por los dedos, ¿sí? Por la punta de los dedos en la dirección y sentido de la velocidad y llevo la velocidad hacia el campo. El dedo pulgar, velocidad hacia campo, el dedo pulgar me está indicando cuál es la dirección y el sentido de esa fuerza resultante. Velocidad a campo me da un vector perpendicular a estos dos, algo que esperábamos del producto vectorial, ¿sí? Entonces voy a tener una fuerza aplicada sobre la carga, que en este caso es entrante. Esta ecuación, cuando yo resuelva, me va a dar Q por B, por el campo, por el seno del ángulo. Entre velocidad y campo me da el módulo de la fuerza. Si la carga es positiva, coincide con la regla de la mano derecha, llevando la velocidad hacia el campo. Si la carga es negativa, tiene misma dirección, pero el sentido es lo opuesto al que me establece la regla de la mano derecha. Entonces, en esta sí tengo que tener muchísimo cuidado con el signo de la carga. ¿Estamos hasta aquí? Sí, Bueno. Siempre que tengo una carga que se mueva en presencia de un campo magnético, siempre voy a tener una fuerza. Según la definición, yo creo que sí. Bueno, Perdón, yo creo que Si el no. seno, Yo creo que no, porque ah, cuando coincide la velocidad, la dirección del movimiento con el campo magnético, ahí la fuerza va a ser cero. bien. cuando son paralelos. Entonces, voy a siempre depender de este ángulo. ¿Sí? Si el ángulo
es 0 o 180, ¿sí? Puedo tener velocidad, puedo tener movimiento, puedo tener una carga que se está moviendo en una región donde hay campo magnético y esa carga no experimenta fuerza de origen magnético, ¿sí? Entonces, si tita es igual a 0, la fuerza es igual a 0. Y si tita es igual a ¿cuánto? 90. 90 grados de la 90. fuerza la máxima. Ah, no, aquí lo pongo. Si tita es 0, la fuerza es 0. Si tita es 1. 180, la fuerza es 0. O sea, si tienen el mismo sentido, si el movimiento tiene el mismo sentido que el campo o el sentido opuesto, ¿sí? La fuerza es igual a 0. Entonces, puedo tener una carga que se está moviendo en una región donde existe campo magnético y la fuerza de origen magnético es 0. ¿Sí? No hay fuerza magnética. Y aquí lo especifico, aquí he puesto fuerza de origen eléctrica y ahora voy a tener que especificar o eléctrica o magnética porque en presencia una carga que se está moviendo donde hay campos eléctricos y magnéticos puede experimentar fuerzas y esas fuerzas yo las tengo que especificar. ¿Es eléctrica o es magnética? ¿Estamos hasta aquí? Sí, sí. Bien. Con esto básico estamos en condiciones de resolver los primeros, por lo menos los primeros 3 problemas. Una carga Q de menos 2,69 nanocoulomb se mueve con una velocidad de 2,75 por 10 a la 6 metros sobre segundos y hallar la fuerza que actúa sobre la carga si el campo magnético es A, 0,48 Tesla J, B, 0,75 Tesla I, C, 0,65 Tesla I más 0,65 Tesla K. Entonces, la carga es de menos 2,64 por 10 a la menos 9 coulomb y se mueve con una velocidad de 2,75 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Si A, el campo magnético es, miren, aquí no he puesto mi velocidad, me está dando todos los datos, o sea, con el versor I, y ahora aquí mi campo magnético es de 0,48 Tesla J. Entonces, primero represento X, Z. Tengo una carga que es negativa y se mueve. Esta es mi carga negativa. Así es mi velocidad, según lo que interpreto. El campo magnético es 0,48 Tesla J. ¿Están de acuerdo con esto?
Sí, sí. Entonces, si me pide la fuerza, el módulo de mi fuerza, pero voy a poner la ecuación general primero. La fuerza está dada por la ecuación U por la velocidad, producto vectorial del campo. Si resuelvo el producto vectorial, me va a dar el módulo de la fuerza como la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo. La carga, 2,64 por 10 a la menos 9 coulomb. La velocidad, 2,75 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y el campo, 0,48 Tesla. El ángulo entre velocidad y campo, ¿cuánto es? 90. Seno de 90 grados. No es Esto me va a negativa dar la carga, entonces. Inge. ¿Cómo? La carga negativa, el signo. Yo no la pongo porque calculo el módulo. Ah, bien, sí. Ustedes tengan en cuenta que esta ecuación me está dando el módulo de esa fuerza. No hay ningún, como estamos evaluando una magnitud vectorial, un vector, no hay ninguna ecuación que en matemática me dé módulo, dirección y sentido de una sola vez. Yo aquí voy a determinar el módulo, la dirección y el sentido la voy a sacar de la relación del producto vectorial. Si lo hago así, y ante la pregunta, ya les voy a mostrar cómo más lo podemos resolver. Si lo hago así, me va a dar el módulo de la fuerza igual a, lo tenía calculado, 3,48 por 10 a la menos 3 Newton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Inge, ¿Y por qué me da Newton? Es fuerza. Ajá, pero yo estoy seguro que Newton aquí. Y haga el análisis dimensional. Bueno, por ahí viene el tema. Ninguno ha preguntado, ninguno ha dicho, asumo que todos lo saben, asumo, pero como yo no doy nada por obvio, quiero que tengan en cuenta que un Tesla es, ¿qué cosa? Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. Newton sobre Coulomb. Por metro sobre segundo. Si lo despejo de aquí, como dice el compañero, es fuerza sobre carga por velocidad, fuerza sobre carga por velocidad de las unidades, ¿sí? Aplicado esto aquí, ¿qué les quiero decir? Aplicando estas unidades en mi ecuación, el resultado final va a quedar expresado en Newton. Perfecto. Lo que les quiero decir y que tengan en cuenta que muchos de los problemas ustedes no necesariamente van a tener el dato del campo magnético expresado en Tesla, sino les pueden expresar en Gauss, ¿sí? Y Gauss es una unidad que pertenece al sistema de unidades CGS. Estamos hablando de la misma magnitud, campo, pero expresado en otras unidades. Si yo lo voy a utilizar en esta ecuación, las pongo a todos en el sistema internacional. Por eso es que tengo que expresar
el campo expresado en Tesla, ¿sí? Clarito aquí, porque si les expresan el campo en Gauss, no lo puedo poner en esta ecuación expresado en Gauss. Tendré que expresarlo en Tesla al campo. O en su defecto, expresar la velocidad en centímetros sobre segundo para que quede en el sistema CGS y obtener la fuerza en Dienes. Dicho esto, hemos calculado el módulo de la fuerza. Esa fuerza a través del producto vectorial me dice que es la punta de los dedos está indicado o reemplazo la velocidad y voy de la velocidad hacia el campo aplicando las reglas de la mano derecha. El dedo pulgar me está indicando la dirección y el sentido de la fuerza resultante. Velocidad a campo me dice que es Z positivo, pero como se trata de una carga que es negativa, le va a cambiar el sentido. Solamente el sentido, la dirección sigue siendo la misma, por lo tanto la fuerza es hacia adentro. Así es la fuerza de origen magnético. Repito, aplico la regla de la mano derecha. Velocidad a campo. Velocidad a campo. Me da una fuerza saliente hacia ustedes, saliendo del pizarrón. Pero si la carga es negativa, le va a cambiar el sentido, o sea, apunta hacia adentro, entrando, y es por eso que lo represento como se suele decir la colita de la flecha, entrando hacia el pizarrón. ¿Estamos hasta aquí? Sí, sí. Entonces, voy a decir entonces que la fuerza de origen magnético es igual a 3,48 por 10 a la menos 3 Newton. ¿Cuál es la dirección y el sentido? Tengan en cuenta que ahora ya lo estoy expresando como un vector. Tengo que poner la dirección y el sentido de Menos esta K. fuerza. Menos K. O sea, por menos K. Estamos y he determinado la fuerza para cuando el campo magnético tiene la dirección y el sentido J positivo. Actuando sobre una carga negativa. Preguntas. Seguimos entonces. Para la instancia, para el ítem B me dice cuando el campo magnético es 0,75 Tesla en la dirección del versor in. Entonces, ahora hago la representación. Nuevamente, la misma carga se mueve con la misma velocidad que en el caso anterior, pero mi campo magnético ahora apunta en la dirección del X positivo. Así sería mi campo magnético. De antemano y aplicando las reglas de la mano derecha y según lo que nosotros ya sabíamos, ¿qué podemos decir de esa fuerza? Que es igual a 0. Que es igual a 0. Cuando la velocidad y el campo son colineales, seguro que es igual a 0. La fuerza actuando sobre esta carga, producto de la interacción de esa carga en movimiento con ese campo, ¿sí? Estoy analizando solo ese campo. Entonces tengo que demostrarlo. Fuerza es la carga por la velocidad producto vectorial del campo.
Cuando lo resuelvo, el módulo de la fuerza es la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo entre ellos. Como el seno de 0 grados es 0, puedo decir entonces que la fuerza, el módulo es igual a 0. Estamos entonces, para el ítem B. Cuando B es 0,75 Tesla. Vamos, ¿alguna pregunta? Vamos entonces con el apartado C, donde le dice qué pasa cuando el campo magnético es 0,65. No, K. .65 Tesla y 0,65 Tesla K. ¿Qué les dice? Que tengo un campo magnético ahora. Así. Como ambas componentes tienen el mismo módulo, el ángulo entre el campo, cada uno de los ejes sería de 45 grados. Lo vemos. Alcanzamos a notar que este campo está formado por dos vectores. ¿Sí? Uno con componente sobre el eje X y uno con componente sobre el eje K. ¿Sí? ¿Qué puedo decir de la interacción de este campo con esta velocidad? Con esta carga que tiene esta velocidad. ¿Qué puedo decir? Por un ángulo ¿De cuánto? 45. Bien. Puedo decir que si así es la velocidad horizontal, aquí hay 45 grados. Entonces, cuando resuelvo, digo que la fuerza, no hay una única manera de resolver esto, ¿no? Si quieren esta situación, lo vamos a hacer de por lo menos dos. La fuerza es la carga por la velocidad por el campo. ¿Cuánto vale la velocidad? El módulo de la velocidad. O sea, si resuelvo el módulo de la fuerza es carga por velocidad, por el campo, por el seno de tita. Bien. Pero aquí puedo hacerlo de dos maneras. Puedo sacar la fuerza relacionando cada una de las componentes del campo y después sumarlo. Puedo componer el campo para obtener el módulo de este campo, multiplicarlo por la velocidad
por la carga y por el seno de 45, que sería una opción, que es la primera que voy a hacer. Observen que el módulo del campo es 0,65 Tesla al cuadrado más 0,65 Tesla al cuadrado, raíz cuadrada de esto. ¿Se dan cuenta? Estoy sacando el módulo de este vector. A nosotros nos están dando así el vector. Este es mi B sub X, este es mi B sub Z. Me están dando las dos componentes. Yo lo que estoy haciendo es sacar el módulo de mi vector, que es lo que me necesito para utilizar esta ecuación que venía utilizando. ¿Lo vemos? Si hago eso, será 0,92 Tesla, el módulo de mi campo. Entonces, cuando calculo el módulo de la fuerza, va a ser la carga 2,64 por 10 a la menos 9 coulombs. Por la velocidad 2,75 por 10 a la 6 metros sobre segundo por 0,92 Tesla y por el seno de 45 grados. Esto me va a dar 4,72 por 10 a la menos 3 Newton. Módulo. Tengo el módulo 4,72 por 10 a la menos 3. ¿Me dicen ustedes cuál es la dirección y el sentido? Saliente. ¿Cómo? Saliente sería. ¿Saliente de dónde? ¿Hacia ustedes? Ujú, porque si hacemos la mano derecha, queda para adentro, pero como es negativo, sale para afuera. Si aplico la regla de la mano derecha, dice que es B a B. Velocidad a campo. ¿Sí? K positivo, Inge, porque después le cambia el signo a la carga. ¿Qué positivo? Al K. O sea, lo vuelve. Bien. Le cambia el sentido. Acá dice usted, mire, lo que quiero que no pierdan de vista es que sigue siendo un producto vectorial. He representado la velocidad aquí en el mismo plano. No sé si se alcanza a ver. Lo que quiero que vean es que en qué plano están los vectores velocidad y campo.
En el plano ZX, ah, sí. Están Sí, en el ahora plano lo- ZX. Por lo tanto, la fuerza, ¿cómo es la fuerza en un producto vectorial? ortogonal a los vectores. O siempre es perpendicular o ortogonal, como dice el compañero, los vectores que estoy multiplicando. Por lo tanto, voy a esperar un vector que esté saliendo de ese plano, o sea, esté hacia arriba o esté hacia abajo. Si aplico el ¿Hacia producto arriba o vectorial, está? bien, si aplico el producto vectorial, me dice que está hacia abajo, pero como la carga que se está moviendo es negativa, va hacia arriba la fuerza. Así es la fuerza de origen magnético, ¿sí? No pierdan de vista, siempre me voy a estar preguntando, ¿dónde están los vectores que multiplico? ¿Por qué? Porque yo sé de matemática que los vectores multiplicados de forma vectorial me dan un tercer vector. Ese vector es perpendicular a los dos que estoy multiplicando, así que tengan en cuenta que nunca podría ser ni saliendo ni entrando del pizarrón, siempre en el caso representado estaría o hacia arriba o hacia abajo. Siempre me voy a preguntar cómo están los vectores, de tal manera de buscar el perpendicular. ¿Por qué? Para verificar lo que estoy haciendo. Desde el punto de vista matemático, sabía que era hacia arriba o hacia abajo. Cuando ustedes han dicho de antemano cuál era hacia dónde era la dirección y el sentido, siempre me voy a orientar o los trato de orientar de esa manera. Si los vectores pertenecen a ese plano, el vector resultante del producto vectorial es perpendicular al plano. Nunca pierdan de vista eso. Estoy haciendo un producto vectorial, no me pierdo aquí en la matemática. Entonces, ahora sí digo que mi fuerza de origen magnético es 4,72 por 10 a la menos 3 newton en la dirección. Disculpen, J, ¿no? Positivo. Han visto que he puesto algo. Eso siempre lo controlo. Controlo esto, no coincidía con mi dibujo. Es lo que siempre le vamos a pedir en la evaluación. Que su dibujo y sus respuestas sean, guarden una coherencia. ¿Estamos hasta aquí? Preguntas. De 10, hija.
¿Alguna pregunta? No, no estoy pensando. Estaba pensando otra forma de resolverlo para que ustedes lo vean. Miren. Vamos a resolverlo así. Tienen este resultado. Miren cómo desde otra forma vamos a resolver. Como siempre, hay muchas formas de resolver para llegar a al mismo resultado. El resultado tiene que ser coincidente con este. Vamos a ver, vamos a aplicar otro procedimiento. Si resuelvo desde lo matemático, esto es un producto vectorial. Carga por velocidad. Carga por velocidad, o sea, yo podría multiplicar la carga, o sea, es un escalar por un vector. Producto vectorial, el vector. ¿Qué quiero hacer esto? Quiero hacer la matriz. I, J, K, ¿me siguen? Poner aquí la carga por la velocidad, las componentes, y aquí poner las componentes del campo. ¿Me ven? ¿Me siguen? El procedimiento que quiero utilizar. Si hago Q por B, ahora sí le voy a incorporar el signo porque me va a resolver completito esto. Menos 2,64 por 10 a la menos 9 por la velocidad. 2,75 por 10 a la 6 por el campo. Esto me daría ahí. ¿Sí? Es una escalar por vector, no modifica aquí nada. Sigues en menos la carga por la velocidad. ¿Me siguen hasta aquí? Producto vectorial. 0,65 Tesla I más 0,65 Tesla K. Entonces, cuando lo multiplique, 2,64 exponente menos 9 por 2,75 me da menos 7,26 por 10 a la menos 3 y producto vectorial 0,65 Tesla I más 0,65 Tesla K. Cuando lo reemplazo en la matriz, me va a quedar menos 7,2 por 10 a la menos 3. 0, 0, ¿me sigue? Y aquí me va a quedar 0,65. 0 de J y 0,65 en K. ¿Estamos con esto? Sí, Inge. Entonces, cuando resuelva y obtenga el vector fuerza, va a ser
Menos 1 a la primera fila, primera columna, ¿no? ¿Sí? Y se me anula esta y esta. Es 0 por 0,65 menos 0 por 0. Cero en I. Menos. Disculpe. Menos 1 a la I a J. Primera fila, segunda columna, me da menos 1, ¿no? Y saco el determinante. 7,26 por 10 a la menos 3. Estos son coulomb metro sobre segundo por 0,65 Tesla J. Aquí me estoy comiendo el menos. Menos 7,26 por 10 a la menos 3. El menos 1 es del menos 1, la I más J. Como es al cubo, me queda menos 1. Entonces, es el determinante principal es este por este menos este por este. Como es 0, es 0 más menos 1 la I más J. Me queda tercera fila, primera fila, tercera columna. Son positivo. Y es este por 0 y 0 por este me da 0. Esto es 0. Y si ustedes ven, les queda 7,26 del mismo, lo mismo. Esto es Q por V por Q por velocidad por el campo. Me vuelve a dar entonces la fuerza igual. Lo tengo que hacer entonces. 7,26 exponente menos 3 por 0,65. 4,72 por 10 a la menos 3 Newton. ¿En cuál dirección? J. Menos 1 con menos 1 se hace más, por eso me queda más J, que es lo que yo estaba esperando obtener con el cálculo anterior. Y lo he resuelto de dos maneras. Ustedes elegirán por lo menos de estas dos. Quizás hay otra para resolver. ¿Estamos? Preguntas. ¿Se ha escuchado? Chicos, Inge. Yo. esta es otra forma de resolverlo, la he puesto, es otra modalidad, la que ustedes quieran, ustedes vean que cualquiera es el camino que yo siga, el resultado va a ser el mismo. En mi caso en particular, yo prefiero resolver esta ecuación como lo hemos hecho en el principio, el módulo igual a Q por B por el campo por el seno del ángulo, y yo después hago el producto vectorial con la mano y saco cuál es la dirección y el sentido. Si ustedes quieren hacer todo el procedimiento del producto vectorial utilizando la matriz, lo hacen, y esto matemáticamente corresponde con lo físico que había hecho previamente. Yo hago una combinación de un proceso matemático relativamente sencillo con la aplicación de la interacción física que sucede aquí para determinar la dirección y el sentido de mi vector resultante. ¿Preguntas?
Entonces, obtener una fuerza de origen magnético se reduce a hacer un producto vectorial, a resolver un producto vectorial. ¿Sí? En donde determino el módulo de esta manera y la dirección y el sentido la obtengo con las reglas de la mano derecha, considerando siempre el signo de la carga. El que quiera usar el procedimiento matemático del producto vectorial también lo puede hacer. Vean que cualquiera de los dos nos lleva al mismo resultado. Si no tenemos preguntas, borro y pasamos al siguiente. No, Inge, de mi parte no. ¿Cómo va el partido? Vamos ganando 1-0, Inge. Bien. El problema número 2. Un haz de protones se mueve a lo largo del eje X en su sentido positivo con una velocidad de 12,4 kilómetros por segundo a través de una región de campos cruzados equilibrados con desviación nula. Si existe un campo magnético de 0,85 Tesla en el sentido positivo de la SI, hallar el valor y la dirección del campo eléctrico. ¿Se verán desviados los electrones de la misma velocidad por estos campos? Si es así, ¿en qué dirección y sentido? Me dice un haz de protones que se mueve a lo largo, entonces está hablando de protones, esa carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La velocidad a la que se mueve es de 12,4 kilómetros por segundo. Y el campo magnético es de 0,85 Tesla. Me dice que la velocidad, un haz de protones se mueve a lo largo del eje X. Por lo tanto, este se mueve en la dirección del versor Y. Tengo que poner, como estoy analizando vectores, voy a poner módulo, la dirección y el sentido siempre. Campo, 0,85 Tesla es el módulo. ¿Cuál es la dirección y el sentido? Dice, el sentido es positivo de del eje Y. O sea, J. Si lo represento en un gráfico, mi velocidad es así. La carga es positiva y el campo es de esta manera. ¿Estamos con este planteo? Inge. Nos dice, si existe un campo magnético de 0,85 Tesla en el sentido positivo de la Y, hallar el valor y la dirección del campo eléctrico. Bien, pero aquí está hablando, en el enunciado, habla de un haz de electrones que se mueve a lo largo del eje X en el sentido positivo con una velocidad de 12,4 kilómetros por segundo a través de una región de campos cruzados equilibrados con desviación nula. ¿Qué les quiere decir? Campos cruzados equilibrados con desviación nula. Dice que, como habla de campos, hay más de uno. Y nosotros hasta el momento solamente conocemos
el eléctrico y ahora hemos introducido el magnético. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si analizo esta relación solamente? Una carga que se mueve, un haz de protones que se mueve con velocidad en la dirección del eje X en una región donde existe campo magnético. ¿Qué va a pasar ahí? Tengo una carga en movimiento en una región donde hay campo magnético, va a aparecer una fuerza, ¿no? Va a aparecer una fuerza de origen magnético dada por la carga, por la velocidad, producto vectorial, el campo. Esta relación sale de esto, me permite hacer un producto vectorial aquí, velocidad a campo, como la carga es positiva, la fuerza estaría así, ¿no? Sobre la carga. ¿Qué va a pasar sobre esos electrones? Cómo se están moviendo en una región donde el campo magnético va a experimentar una fuerza. Entonces, esos protones van a comenzar a girar si estuviese solamente el campo magnético. Pero como nosotros sabemos... Inge, se fue la imagen. Sí, a ver, está. Ahí ha vuelto. Como nosotros sabemos que no solo está presente el campo magnético, sino que está presente el campo eléctrico, y le dice que esos campos son cruzados, quiere decir que esos campos son perpendiculares entre sí. ¿Cómo tiene que estar el campo eléctrico para que me dé una fuerza que equilibre esta de origen magnético? Esa es la pregunta. ¿Cómo tiene que estar la fuerza para que la fuerza de origen eléctrico para equilibrar esta de origen magnético? Tendría que estar así, ¿no? Sentido opuesto. Bien, así sería la fuerza de origen eléctrico. Y por sus conocimientos de campo eléctrico, si la fuerza de origen eléctrico actuando sobre una carga positiva, ¿sí? ¿Cómo tendría que ser el campo eléctrico presente para que me dé una fuerza de ese tipo? Misma dirección y Tiene la sentido que misma la dirección fuerza. que la fuerza eléctrica. Misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica. Así es mi campo eléctrico. Entonces, tengo campos que son cruzados, quiere decir que son perpendiculares entre sí. El campo eléctrico y el magnético son perpendiculares. Equilibrados, ¿por qué? Porque las fuerzas presentes, producto de la interacción de la carga en movimiento con el campo y de la carga con el campo eléctrico, ¿sí? Se equilibran. Les estoy cerrando todas las frases del enunciado. Entonces, en mi planteo voy a decir que la fuerza de origen eléctrica es igual a la fuerza de origen magnético. ¿Y cuánto vale porque aquí me está preguntando hallar el valor y la dirección del campo eléctrico. ¿Cuánto vale la fuerza de origen eléctrica? En función de lo que vale el campo eléctrico, yo podría decir que es Q por N, ¿no? El módulo. Los módulos. Sé que tienen misma dirección, sentidos contrarios. Necesito saber que necesito plantear que los módulos deben ser iguales para que se equilibren. Entonces, el módulo de la fuerza eléctrica es Q por E
y el módulo de la fuerza magnética es Q por la velocidad, por el campo, por el seno de cuántos grados en este caso en particular. Si la velocidad está en el eje X y el campo en el eje Y, aquí hay 90 grados, ¿sí? Completo toda la ecuación. Como la carga está en ambos miembros, se va a simplificar y me va a decir que el campo eléctrico, el módulo, tiene que ser el producto de la velocidad por el campo. La velocidad, miren, está en kilómetros por segundo, la tengo que llevar a metros por segundo para poder expresarme en Tesla. Entonces, por 1000 metros, 1 kilómetro, esto me va a dar 12.400 metros sobre segundo por B 0,85. Hemos dicho que el Tesla era Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. Tengo metros sobre segundo en el numerador y metros sobre segundo en el denominador. Se pueden simplificar. Tengo como resultado un campo eléctrico expresado en Newton sobre Coulomb. Es coherente y mi valor numérico es 10.540 newton sobre Coulomb. Módulo. La dirección y el sentido, entonces, cuando exprese módulo 10.540 newton sobre Coulomb, ¿cuál es la dirección y el sentido según lo que hemos determinado? Menos carga, ¿no? Entonces, la primera pregunta era determinar módulo, dirección y sentido de este haz de protones que se mueve con velocidad v en una región donde existe campos cruzados. El campo magnético dice que tiene dirección J. Nosotros, a partir de determinar el módulo de la fuerza, la dirección y el sentido es V velocidad a campo, les da un vector hacia ustedes, representado así, de fuerza magnética. Para equilibrar esa fuerza magnética tiene que existir una fuerza de origen eléctrica en sentido opuesto, ¿sí? Para que exista esa fuerza de origen eléctrica, esta carga tiene que interactuar con un campo que tiene la misma dirección y el sentido que esa fuerza, y esos campos, ahí podemos ver que son perpendiculares, que se corresponden con la definición de campos cruzados. Como esos campos interactúan con esta carga que se mueve a esta velocidad y dan fuerzas que tienen mismo módulo, dirección, pero sentidos contrarios, esos campos son cruzados y equilibrados. ¿Preguntas hasta aquí? En esas condiciones, las partículas no se desviarían para ningún lado porque estarían No se compensadas desvían. las fuerzas. Sí, en esas condiciones no se desvían. Esto es lo que se llama un selector de velocidades en el ámbito físico. Sí, mire, si la velocidad es mayor a esta, el módulo tiene la misma dirección y sentido, pero su valor es mayor, la fuerza de origen magnético se va a incrementar. ¿Sí? Entonces va a sufrir una desviación en la dirección de la fuerza de origen magnético, va a apuntar hacia aquí. Y si la velocidad es menor, va a predominar la fuerza de origen eléctrica y se va a desviar hacia el otro lado. ¿Sí? Por eso, solamente van a pasar derecho en esta región el haz de protones
con esta velocidad. ¿Cuánto? 12,4 kilómetros por segundo. ¿Lo vemos? Porque alguna pregunta podría haber sido, si les dan el campo eléctrico, también con este valor, les dicen, si la velocidad es 15 kilómetros sobre segundo, ¿hacia dónde se desvía? ¿Hacia más K o hacia menos K? Hacia menos K sería. Si es de 15, va a predominar la fuerza de origen Hacia más K. hacia Sí. más K. Cada caso lo voy a analizar particularmente, ¿sí? Lo que sí les puedo decir que ante una situación como esta, si aumenta la velocidad respecto de la que pasa sin modificación, ¿sí? Si aumenta la velocidad, se desvía en la dirección del campo de la fuerza de origen magnética. Si disminuye la velocidad, se desvía en la dirección y sentido del campo de la fuerza de origen eléctrica. ¿Estamos? Esto lo van a encontrar como selector de velocidades ustedes cuando lean la bibliografía. En la segunda pregunta les dice, ¿se verán desviados los electrones de la misma velocidad por estos campos? Entonces, ahora, si hago la misma situación, tengo mi sistema de referencias, tengo electrones que se mueven así, tengo un campo de origen magnético así, y un campo de origen eléctrico de esta manera. ¿Qué va a suceder sobre ese haz de electrones? Va a aparecer una fuerza de origen magnética. Y sí, sí, se mueve las partículas, sí. Sí, se mueve, aquí he puesto, se mueve, hay un campo magnético y uno eléctrico. El campo eléctrico tiene este módulo, dirección y sentido. Y el campo magnético tiene este. Lo único que ha cambiado es el signo de la carga. ¿Se modifica algo aquí? Sí, La fuerza magnética va a tener la misma dirección que el campo eléctrico. Bien. La fuerza magnética, como la carga es negativa, va a cambiar el sentido. Es lo que dice usted. Ahora voy a tener así una fuerza de origen magnético. ¿Y cómo va a ser la fuerza de origen eléctrica? Va a tener el mismo sentido que el campo cuando interactúe con una carga negativa. No, va a tener sentido opuesto. Va a tener sentido opuesto. Entonces, que sean protones o que sean electrones, ¿se van a desviar en estas circunstancias? No, no van a No cambiar, se no van se a van a desviar. desviar. No. Sobre ellos van a aparecer fuerzas que van a tener los mismos módulos, pero las direcciones y sentidos van a ser cambiantes. Si son positivas, la fuerza magnética en la dirección del eje Z positivo, y si la carga es negativa, en la dirección del Z negativo. Y viceversa para la fuerza de origen eléctrico. Siempre hago un análisis, siempre se mueve. ¿Qué signo tiene la carga que se mueve? ¿Por qué? Porque el signo de la carga me está diciendo la dirección y el sentido de la fuerza. El sentido, disculpe, el sentido de la fuerza me está indicando el signo de la carga. Y ahí quiero hacer una observación. Si ustedes ven, fuerza, hay una gran diferencia en cuanto a los vectores campo eléctrico y magnético. La fuerza de origen eléctrica, ¿sí?, tiene misma dirección
El campo eléctrico, misma dirección. La fuerza de origen magnética, la dirección siempre es perpendicular a la del campo. ¿Alguna pregunta de esto? Podemos seguir. Problema número 3 entonces. ¿En qué caso tendríamos la fuerza eléctrica y la fuerza magnética en la misma dirección? Perdón, en el mismo sentido sería. En el mismo sentido. Y bueno, para que la fuerza tenga misma dirección y sentido, en el caso de que existan campos cruzados, miren, si el campo ahora, si el campo eléctrico es así, ¿para dónde va a aparecer la fuerza de origen eléctrica? Opuesta a la magnética, No, opuesta tiene carga al campo eléctrico. opuesta, tiene carga positiva, tiene campo hacia aquí. Si es carga positiva en la misma dirección. Y aquí no se ve muy bien la imagen, por eso, profe. La verdad que yo estoy en dos lados y por eso lo veo aquí. En la computadora lo veo bien también, por eso me parece raro. Miren, así, si el campo eléctrico es así, también así aparece la fuerza eléctrica si se trata de una carga positiva. Tiene misma dirección, ambas fuerzas tienen misma dirección y sentido. Son campos cruzados, pero no son equilibrados, porque aquí hay una fuerza resultante. ¿Sí? Este haz de protones se va a ver desviado por la aparición de estas dos fuerzas, de las dos. Son campos cruzados, observen. Hay 90 grados entre un campo y el otro. ¿Lo vemos? No son equilibrados porque las fuerzas, ¿sí? En este caso se suman, dan una resultante. ¿Lo alcanzan a Sí, ver? sí, se ve, perfecto. Ahora, ahí se desvían los protones, ¿serían o giran? No, se desvían. Bien, ahí viene la pregunta. Si tengo esta situación, ¿sí? Lo voy a dibujar aquí abajo. ¿Cómo? Ahora lo miro desde arriba, miren. Sí. Entonces, si lo miro desde arriba, así va a ser mi eje X, así mi eje Z. Aquí tengo la carga positiva y así sería la fuerza resultante de la suma de las dos. ¿Sí? Así es la velocidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Inge. Bien. Entonces, si ustedes pueden ver ante esta situación como la fuerza que actúa sobre la carga es perpendicular a la velocidad, es perpendicular, ¿sí? Esta fuerza modifica la dirección y el sentido de la velocidad, no su módulo. Por lo tanto, esta partícula va a tener esta trayectoria. Tendría un movimiento circular. Tendría un movimiento circular. Y si son constantes los campos, tendría un movimiento circular uniforme. No, tenga en cuenta, la aceleración que aparece es una aceleración de tipo Centrípeta. centrípeta, sí. Es lo que vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo.
¿Responde su pregunta? Sí, Inge, sí, gracias, sí. Vamos con el 3 entonces. Una partícula de masa m y carga q entra en una región donde existe un campo magnético uniforme B a lo largo del eje X. La velocidad inicial de la partícula es B igual a B sub 0 XY más B sub 0 IJ. De modo que la partícula se mueve en una trayectoria helicoidal. Demostrar que el radio de la hélice R está dado por M por B sub 0 I sobre carga por campo. B. Demostrar que la partícula tarda un tiempo t igual dos pi por la masa sobre la carga por el campo en completar una órbita alrededor de la hélice. Una partícula de masa m y carga q entra en una región donde existe un campo magnético uniforme a lo largo del eje X. O sea, esta lo voy a hacer más abajo. Si así es mi sistema de referencias, aquí tengo X, aquí tengo Y. Esta partícula entra en una región donde el campo es uniforme, así. Esta partícula de carga Q tiene B sub X y B sub Y. O sea, ¿están de acuerdo conmigo en el enunciado del problema? De modo que de modo que la partícula se mueve con una trayectoria helicoidal, les dice. Si hacemos una comparación, ¿sí? Ustedes observen. Si y aplico el principio de superposición. Esta partícula que se mueve con velocidad v sub 0x, o sea, así, interactuando con este campo, ¿da lugar a alguna fuerza? No, no tiene, ahí no, en ese sentido No no. aparece no hay interacción de fuerza porque el seno de esta componente de la velocidad con el campo me da 0. Ahora, esta interacción de la fuerza, de la velocidad en el sentido vertical con el campo me va a dar lugar a la aparición de una fuerza, ¿sí? Esa fuerza, como la carga es positiva, voy a ir la velocidad hacia arriba con la punta de los dedos hacia el campo, me va a dar una fuerza hacia adentro. ¿Están de acuerdo? Así va a ser la fuerza de origen magnético. Entonces, esa partícula va a hacer una trayectoria así. Va a describir lo que él relata como una hélice. Esa hélice va a tener un radio R. Y esa partícula va a girar en esa hélice y esa hélice y se va a desplazar horizontalmente con esta velocidad porque no hay nada que modifique esta velocidad. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver?
La velocidad en la que se mueve cuando se desplaza en la dirección del eje X positivo va a ser la de B sub 0X, y esa es la que me da lugar a la aparición de esa hélice. Si no estuviese presente esta componente, esta partícula giraría solamente en esta región. Entraría y giraría. ¿Lo alcanzamos a ver? La verdad que no distingo cuál sería la diferencia. ¿Por qué la hélice no sería hacia arriba, hacia el eje Y, en lugar de ser hacia el eje X? ¿Por qué? Hemos dicho que la componente horizontal de la velocidad, al interactuar con el campo, no me da lugar a la aparición de una fuerza. Sí, hasta ahí bien. Bien. ¿Sí? Entonces quiere decir que se va a mover con velocidad constante en la dirección del eje X. Sí. Ahora, la componente de la velocidad en la dirección vertical interactúa con el campo dando lugar a una fuerza. Esa fuerza va a desviar esta partícula positiva haciéndola girar. Esta componente hacia arriba da lugar a la aparición de esta fuerza. Ah, ahora sí, ahora sí lo veo. Ahora sí. Esa fuerza es la que lo hace girar. Pero la componente horizontal de la velocidad es la que lo desplaza en la dirección del eje X, ¿sí? Entonces, aparte de girar, se traslada con velocidad constante en la dirección del eje X. Hace esto. Perfecto. Y ahí va a describir recién la trayectoria helicoidal en sentido Entonces, horizontal. si por decirlo deja una estela, por decirlo así, deja una estela de humo, esa estela va a ser una hélice. ¿Lo alcanzan a ver? Inge, esa elipses estaría en el plano ZX. Estaría en el plano. Si yo lo veo desde aquí, estaría en el plano IZ. O sea, así. Sería perpendicular al plano IZ. Claro, entrando por el plano IZ, así. Si yo lo veo, miren, si yo dibujo si lo veo desde aquí, entonces voy a ver Y hacia arriba, Z a mi derecha, si lo veo desde aquí. ¿Sí? Tengan en cuenta que el eje Z está saliendo, el eje X está arriba, y si lo miro desde aquí, Z y esto tendría así. Vería un círculo, pero si lo veo de costado, veo esta hélice. Si lo veo desde aquí, de frente, veo que se desplaza. Si lo veo en este plano, yo vería esto, miren. ¿Sí? Y cuando lo veo desde aquí, veo esto. ¿Se alcanza a ver? Si lo puedo dibujar, podría decir es una hélice. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Ahora quedó claro. Para alguno que se imagine un poquito o que haya visto, si ven un tornillo, ¿sí? Ese tornillo tiene una parte que es roscada, que es la hélice, ¿sí? Visto de costado, yo veo los triangulitos de la hélice, pero visto de frente, si lo miro desde aquí, veo el círculo. La misma situación se presenta aquí. Veo en el plano XY, veo estos triangulitos, por decirlo así, este diente de sierra. Visto desde atrás, veo la circunferencia de radio L. En una vista en 3D, podría decir que veo la hélice.
¿Estamos? Sí, Inge. Bueno, vamos a demostrarlo. Voy a borrar esto para poder demostrar. Entonces me dice que demuestre que el radio tiene este valor. Ya hemos aclarado que la componente vertical es la que se ocupa de producir el movimiento circular. Entonces la fuerza de origen magnético, su módulo, vamos a hacer todos los pasos. La fuerza de origen magnético es la carga por la velocidad por el campo. Si en particular analizo la componente vertical, porque sé que la horizontal me va a dar una fuerza magnética nula, ¿sí? Cuando haga esto, yo voy a decir que el módulo de mi fuerza magnética va a ser Q por V sub 0i por el campo por el seno de 90 grados. Esto me queda Q por V sub 0i por el campo. Si analizo esa partícula aplicando la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas sobre esa carga es igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo? Sabemos que esa partícula va a describir un movimiento de rotación, la aceleración en particular va a ser la aceleración centrípeta. Entonces, cuando aplique la sumatoria de fuerzas, la única fuerza que actúa sobre esta carga es la fuerza de origen magnética. ¿Sí? Entonces, va a ser fuerza magnética igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale la fuerza magnética? Vale Q por V sub 0i por el campo, igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta vale la velocidad al cuadrado, pero sobre el radio. Como la velocidad está en ambos miembros, puedo de uno simplificarla. De aquí despejo el radio, me va a quedar la masa por V sub 0i sobre la carga por el campo. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Qué era lo que quería demostrar? Todo aplicando las ecuaciones. Solamente segunda ley de Newton. Vamos a demostrar la del período. ¿Estamos con esto? Sí, Inge. El segundo ítem me dice que demostrar que la partícula tarda un tiempo t igual a 2pi por m sobre la carga por el campo en completar una órbita alrededor de la hélice. Borro aquí un poquito. Entonces el periodo es el tiempo que tarda en recorrer una revolución completa el
una vuelta completa de la hélice esa que acabo de borrar aquí abajo. No está en este plano. Está en este otro que habíamos dicho nosotros. Z, I, es así. ¿Sí? Entonces, el periodo es el perímetro 2pi por el radio sobre la velocidad. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa a esta velocidad es el periodo. Reemplazo el valor de R aquí. 2pi por m v sub 0i sobre la carga por el campo. Y en el denominador tengo la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? ¿Cuál es? V sub 0i. Entonces se simplifica y me va a quedar que el periodo es 2pi por la masa sobre la carga por el campo. Era lo que quería demostrar. ¿Preguntas? Bien. Ahí dije para que la trayectoria helicoidal sea vertical, o sea, en el sentido de la Y, el campo magnético, la fuerza magnética tendría que actuar sobre la velocidad en X, que no es la componente X de la Sí. velocidad. Sí. Y ahí entonces el campo magnético tendría que ser hacia las K positivas, hacia la Z positiva, ¿sería que no? Para que la hélice sea hacia arriba. Para que la Exacto. hélice sea... ¿Que no? Hacia arriba. Sí, 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 sí. Bien. Yo voy a hacer así, miren. Voy a borrar solamente aquí al costado. Para que la hélice sea hacia arriba, yo tengo que tener una fuerza que lo desvíe en el plano XZ. O sea, que actúe sobre la componente X de la velocidad I. Ahí, tendría que tener una fuerza así. Así tiene que ser mi fuerza magnética. ¿Sí? Cosa que la desvíe en este plano. ¿Está bien así? La fuerza magnética tendría que estar hacia la X, hacia la Z positiva. Hacia la Z. Para que lo desvíe. Bueno, lo hacemos así. Así mi fuerza magnética. Entonces se va a mover así. Claro, ahí va a girar sobre el plano, sería el plano XZ, y variando El la campo, velocidad, variando la componente X de la velocidad. sí, el campo tiene que ser
Así. Regla de la mano derecha. ¿Pero? Pero ahí tendríamos que tomar la componente X de la velocidad, ¿que no? No. Usted quiere que interactúe con la X. Claro, para que varíe, para que la X, la X sea la que gire y la elipse sea vertical. A ver, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. Entonces, así, discúlpeme, tiene razón. Así es la V sub 0x. Para que me dé una fuerza así, yo tengo que... Espera. En dirección de B sub 0 Y debería ser Exactamente. Exactamente. Cosa que haga V sub 0x por el campo me da la fuerza magnética que produce la desviación y la V sub 0y produce el desplazamiento. V sub Claro, 0, ahí está. Sí, sí. ¿estamos? V a Sí, sí. V me produce la fuerza. O sea, ahí el campo magnético va a tener la misma dirección que el componente Y de la velocidad. Entonces, ¿qué concluimos? Que para que tenga una elipse que se desplaza, ¿no? El campo coincide con la velocidad en la que se desplaza. Mire, aquí se desplazaba hacia allá, ahora se desplaza hacia arriba. ¿Se da cuenta? El O campo sea que, en definitiva, la dirección de la elipse no va va a estar determinada por la dirección del campo magnético. del campo magnético, ¿sí? Podríamos llegar a esa conclusión. No lo había pensado, ¿no? Yo resuelto como estaba, su pregunta nos hace ver todas estas cosas. Es bueno que ustedes pregunten y hagamos estos análisis entre todos y nos va abriendo los ojos. Cómo se tienen que ir ubicando los vectores, porque tengan en cuenta que estamos en el espacio, entonces a veces es difícil encontrar y ubicarse. En este caso, a mí más que todo, porque tengo todo uno sobre otro, si yo agarro una hoja en blanco es distinto, pero está muy buena su pregunta. Nos hace ver muchas cosas en un único problema. ¿Algo más? No, Inge, con eso yo creo que es suficiente. Bien. Entonces tengan en cuenta que aquí se gira y se traslada. Gira y se traslada. Si tuviese una sola componente, puedo analizar solamente la rotación, que es lo que se pide en muchos de los problemas que ustedes van a ver en los libros. Se analiza solamente el efecto de la rotación. En este caso en particular, aparte de rotar, se traslada con velocidad constante. Ahora, Y Inge, ¿cómo afectaría si tenemos esta misma configuración y la carga fuese negativa? la fuerza de origen magnético va a ser al revés. La hélice, en vez de decir va a ser así, va a girar al revés. Cambia el sentido de giro solamente de la hélice. Solamente, sí. Se sigue trasladando. Porque la que genera la traslación a velocidad constante es la componente de la velocidad, en este caso horizontal. La que genera la rotación es esta otra, por lo tanto, si la carga es negativa e interactúa con este campo, si aplico la regla de la mano derecha me da una fuerza. B a B me da hacia adentro. Ahora la fuerza de origen magnético va a ser un punto. Al principio se movía así,
Ahora cuando se trata de una carga negativa lo va a hacer en sentido contrario. Ahora cuando la carga negativa se va a mover en sentido horario, antes lo hacía en el sentido antihorario. ¿Lo vemos? Sí, ingeniero, sí. ¿Preguntas? Esto era para demostrar seguramente esto del periodo y del radio lo piden siempre en todos los problemas y hacer la ecuación. O sea me voy a acordar de la ecuación que tengo que llegar, sé cómo lo tengo que deducir. Tengan en cuenta que ustedes siempre tienen que demostrar. Bien. Tenemos consulta para aquellos que hayan dudado algo de la evaluación. Tenemos consulta el miércoles y el jueves. Es para todo, de lo que necesiten. La consulta es pregunten lo que necesiten el que esté. No es obligatorio tampoco. Y el jueves continuamos con la guía, resolvemos los últimos 3 problemas de esta guía. Inge, perdone las notas. ¿Ya están? No, no todavía. Es muy difícil corregir las evaluaciones. Ya vamos a ver si hasta el viernes las completamos. Es difícil y tenemos varias actividades todos, por eso lleva tiempo. Una pregunta. Sí. Yo quería llevarle un problema para la consulta. ¿Se lo llevo en la consulta o le mando por correo antes? Mándelo por correo. ¿De qué tema es? De potencial. Bueno, mándelo por correo y lo vamos resolviendo, cosa que nos demoremos en el momento de la consulta. Bueno, gracias. ¿Algo más? Bueno. Si no tenemos más nada por hoy, desocupados, nos vemos el miércoles con el que necesite y quiera y el jueves con la segunda parte de la guía. Listo. Chao, Inge. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Inge, hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima. luego, Inge. Hasta luego.